Estaríamos en otro mundo. Hitler hubiera ganado la guerra, porque los científicos judíos que se encontraban en Alemania no hubieran dudado en ayudar a Hitler. Pero Hitler, felizmente para el mundo, fue absolutamente neurótico, y el Holocausto produjo una vivencia no solamente de Alemania, sino que se trata de un acontecimiento que tiene múltiples cómplices, desde los países de Europa Oriental al Vaticano mismo y a algunos países de América Latina que no quiero mencionar en este momento, que han ayudado de diferentes maneras a Alemania en términos comerciales, financieros, etc. Por lo tanto, hay aquí un sentimiento generalizado de culpa. Y ese sentimiento generalizado de culpa, mientras todavía existan las generaciones que recuerden el Holocausto, y hablamos particularmente de los Estados Unidos e Inglaterra, que podrían haber bombardeado los ferrocarriles que conducían a los judíos hacia Auschwitz o hacia los campos de concentración. No lo hicieron. De tal manera que después de la guerra, todos ellos se sintieron culpables. Y esa culpabilidad influyó para que cuando Israel desarrolla su capacidad nuclear, haya una cierta comprensión. Sí, Israel es un país ahora legítimo y está legitimado porque quiere, como resultado del Holocausto, y Israel hoy lo que persigue es que el Holocausto no se repita. Y por lo tanto respetamos por sentimiento de culpa. Algo que puede pasar porque el olvido tiene su inercia, porque nuevas generaciones están surgiendo en el mundo, incluyendo en Estados Unidos, que probablemente van a olvidar o no van a sentir esa angustia por lo que no hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda razón, aparte del Holocausto, es que Israel se considera o se consideraba un país sensato, una democracia equilibrada, que sus decisiones van a ser decisiones cuerdas, son decisiones que no van a ser precipitadas, no está guiada por ningún fundamentalismo, por ninguna metafísica o por ningún fanatismo que la pueda impulsar a algún acto. Usted me interrumpe cuando quiera, por ahí porque me entusiasmo entonces. Por algún acto irresponsable. Y digo que por el momento, porque debo decir ahora como israelí que cierta parte de la población de Israel estamos absolutamente inconformes con el actual gobierno, particularmente con el actual canciller Lieberman, cuya torpeza es conocida en términos internacionales. Y debo decir también que en este momento la decisión declarada de Netanyahu, el primer ministro, de Barak, el ministro de la Defensa, está siendo contrariada, está siendo resistida por los principales jefes del espionaje israelí, tanto el espionaje interno como el Mossad, el espionaje externo, e inclusive el propio jefe de las Fuerzas Armadas de Israel está en contra de cualquier golpe nuclear a través de aviones y de submarinos que Israel podría realizar. En el caso de Irán, Gilberto se va a referir, solamente diré que en este momento lo que yo vislumbro con respecto a Irán, con respecto a este pugilato o esta pareja que le dice ¿me besas o no me besas? ¿Me abrazas o no me abrazas? Hay tres posibilidades. Una posibilidad es que se trata de un simple juego verbal de amenazas. Es decir, un país amenaza al otro. El presidente iraní, como ustedes saben, más de una vez ha dicho que su sueño, que su aspiración es
destruir a Israel, desconoce, ignora la existencia de Israel. La entidad sionista debe desaparecer por lo menos del Medio Oriente. Es el pequeño Satanás que está creando un demonio en nuestra región, versus, por supuesto, el gran Satanás, que es Estados Unidos, representante del Occidente, que es contrario a nuestras tendencias fundamentalistas chiitas, y supongo que conocen el término, fundamentalista chiista, y por lo tanto es el gran Satanás al cual alguna vez también vamos a arreglar cuentas con ellos. Entonces aquí hay un juego, es esa primera posibilidad o primer escenario, un juego de amenazas y contraamenazas, como si ustedes, algo similar a lo que ocurrió durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos por el otro. Se intercambiaban amenazas. Recuerden por un momento lo que ocurrió en Cuba con Khrushchev y con Kennedy. Había amenazas y contraamenazas, estuvimos al borde y los dos lucharon lo que en estrategia se llaman al borde del precipicio. Me caigo o no me caigo, o te hago caer o no te hago caer. Es decir, esa es la principal, ese es un primer escenario. Es un juego de amenazas y contraamenazas y nada más. La segunda posibilidad es un ataque israelí que tiene muchas dificultades de carácter táctico y estratégico, por cuanto los centros nucleares, o que podrían convertirse en nucleares en muy poco tiempo, están muy dispersos en Irán debido a ese enorme territorio, esa enorme geografía que Irán posee en este momento, lo cual hacer un ataque no se trata ahora de un ataque como se hizo por ejemplo en el caso de Irak en 1981, bastaron 6 aviones para hacer esa operación. No es el caso también del ataque a Siria que se hizo hace 4 o 5 años, que solamente bastaron 2 o 3 aviones para terminar con lo que Siria estaba empezando a hacer. Hoy, ocupado en su genocidio, pues es muy difícil que pueda hacer algo. Pero en cualquier caso, no se trata, sino se trata de que toda la capacidad aérea israelí sea movilizada, con la posibilidad de que Israel pueda encontrar bases de reabastecimiento. Aparentemente las va a encontrar en Arabia Saudita, que es un enemigo acérrimo de Irán, no solamente por la cuestión petrolera, y ahí tendría bases de reabastecimiento. Debería contar con la cooperación por lo menos pasiva de los Estados Unidos para conocer los códigos aéreos y llegar a los diferentes objetivos en Irán. Y aquí hay un gran problema. Actualmente se encuentra en Washington el presidente Obama y Netanyahu, y ya hablé de la torpeza de nuestro canciller en Israel, pero puedo hablar de la torpeza también de nuestro primer ministro. Él está apostando al triunfo de los republicanos y es absolutamente ciego al hecho de que Obama, para bien o para mal, respecto de opiniones, será reelecto. Y cuando Obama se trata de un presidente que apenas puede conversar o dialogar con Netanyahu, que para él Netanyahu es un gran mentiroso, y por lo tanto, si él es reelecto, Obama va a ajustar cuentas con el primer ministro israelí. Pero Netanyahu vive en una cierta ilusión, digamos que a pesar de la resistencia de los servicios esenciales de Israel, esto se produce. ¿Cuál sería el resultado? Destrucción mutua. Es decir, yo creo que los centros vitales, tanto de Israel a través de un contraataque iraní con los cohetes que Irán posee en este momento, que pueden llegar tan lejos como Turquía, mucho más lejos que Israel, como Turquía, como Egipto, e inclusive ya están pensando en una cuarta versión para la cual llegaría no solamente a los centros de Rusia, sino también a centros norteamericanos. Tienen que pensar ustedes, pero Gilberto seguramente los va a ilustrar. Irán es un peligro, quiere ser una potencia, pero es una potencia peligrosa no solamente para Israel, sino que lo es para todos los países vecinos, incluyendo Rusia, porque no se olviden que también en Rusia hay una minoría musulmana, Chechenia, muy muy importante, que Irán está llamada a defender. Y además
está en contra de esa ambición turca de regresar al Imperio Otomano, a lo que tenía el Imperio Otomano en el siglo XIX, etc. Por lo tanto, hay una suspicacia muy grande con respecto a Irán. Entonces, si se produce tal cosa, sería un desastre para ambos países. ¿Cuál sería la repercusión de esto? Por lo menos dos. Una, el precio del petróleo va a subir abruptamente en todos los países del mundo. Aquellos países que tienen petróleo se van a sentir beneficiados, y entre ellos debemos señalar particularmente a Rusia, que es el principal país abastecedor de petróleo a toda Europa. Y esto les puede explicar a ustedes por qué Rusia hasta el día de hoy hace un doble juego. Por un lado, suministra tecnología nuclear o sofisticada a Irán, pero por otro lado nos cuenta a nosotros los israelíes qué es lo que está haciendo. Y eso permite el inicio de una guerra, especialmente de una guerra cibernética que ya ha comenzado por parte de Israel en contra de Irán. Es decir, en este segundo escenario, en realidad, no nos encontramos en el primer round del boxeo, ya nos encontramos en el tercero o en el cuarto. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, tenemos ya una guerra a través de computadoras, es decir, diferentes elementos troyanos penetran misteriosamente en las instalaciones iraníes. Tenemos las sanciones económicas que explican por qué razón la moneda iraní se ha reducido en los últimos meses por lo menos hacia la mitad, sino más que eso. Y en tercer lugar tenemos que decir que misteriosamente algunos científicos iraníes desaparecen o son liquidados en las calles. Nadie sabe exactamente quién lo hace, pero podemos imaginar que se hace eso con el objeto de impedir o hacer más lento el desarrollo nuclear iraní. Es decir, el boxeo ya ha comenzado, estamos ya en un tercer round. El problema es si va a haber un cuarto o un quinto round de una aniquilación mutua. Y dije, primera implicación es el hecho, simplemente el petróleo sube a cantidades estratosféricas, y todos los países cantidades muy elevadas. Y lo segundo es que si tal cosa ocurre, simplemente Estados Unidos y Rusia van a dividir las esferas de influencia del Medio Oriente de otra manera, con otro estilo, aprovechando la destrucción de Israel y de Irán en forma simultánea. Y el tercer escenario, que lo creo también posible, es un arreglo muy parecido al que hicieron en 1945 Estados Unidos con la Unión Soviética. Dividirse Europa. Y en este caso nos dividimos el Medio Oriente. Tú tomas a tu cargo, si quieres, algo de Arabia Saudita, yo tomo a mi cargo algo del Líbano, o esterilizo, por ejemplo, los ataques cotidianos que nosotros recibimos de Gaza, y nosotros aumentamos, y los israelíes aumentan su influencia, por ejemplo, en el Sinaí, retoman el Sinaí, y en tanto que Irán, a su vez, empieza a tener mayor influencia en el Mar Caspio, que es de suma importancia como suplidor de petróleo y de gas. Es decir, simplemente se portan como dos potencias aparentemente, entre comillas, sensatas, y se dividen las esferas de influencia, inaugurando así una especie de guerra fría con una comunicación adecuada entre estos dos países. Es decir, que en este caso tendríamos un boxeo entre dos peleadores que resuelven que uno no es pluma ni el otro es pesado, sino que tenemos más o menos el mismo volumen, y por lo tanto nosotros nos convertimos en dueños directos o indirectos de esta región. La postura de Irán ante el conflicto, mi objetivo es básicamente entender pues la postura iraní para entender la situación actual, el papel de Irán durante la Guerra Fría. En la época de la Guerra Fría, Estados Unidos y las potencias occidentales intentaron crear un mecanismo militar para el Medio Oriente que incluyera a Turquía, Irán, Irak, Egipto principalmente,
y otros países de menor tamaño, para enfrentar y contener a la Unión Soviética y poder tener un control sobre la región. Esta zona es el Golfo Pérsico, donde se encuentra la mayor parte de los recursos energéticos mundiales. En el otro lado de la península arábiga, que seguramente identifican, es el Mar Rojo, por donde pasa una gran parte del comercio mundial, y esto es cada vez más cierto. Una gran parte del comercio entre Europa, que ustedes la ubican perfectamente en el mapa, y Asia, no pasa alrededor de África como es natural, sino que pasa por el mar. E Irán, por esa ubicación que tiene, así como Turquía, era muy importante para contener a la Unión Soviética. En este mapa vemos las repúblicas centroasiáticas, pero en aquella época, no hay que olvidar, eran todas partes de la Unión Soviética. Entonces, tener a esos países de su lado era como poner una banda de seguridad para evitar que los del bloque del este pudieran apropiarse de los recursos petroleros tan importantes que había en esa zona en caso de una tercera guerra mundial o cualquier cosa. Además, también desde el punto de vista de las potencias occidentales, en caso de una guerra, podían desde estos países, Turquía e Irán principalmente, lanzar una ofensiva contra los pozos petroleros rusos en la zona del Cáucaso, del Mar. Y ese sistema de alianzas incluye, por supuesto, a Siria, incluye al Hezbollah en el Líbano, incluye a Hamas en la banda de Gaza, y dentro de esta estrategia por reforzar su posición en la región, Irán ha iniciado o inició toda una batalla propagandística bastante hipócrita y bastante peligrosa por ganarse los corazones de los árabes, aun fueran sunitas o chiitas. Esta situación, por supuesto, resultó en lo contrario de lo que esperaban los dirigentes de la administración Bush, lo cual le costó, por supuesto, la Casa Blanca al Partido Republicano y a esa fracción, pero se vieron algunos acontecimientos terribles, como la guerra del Líbano de 2006, que era una guerra iniciada por diferentes causas que no vienen al caso, pero que tenían grandes implicaciones para el equilibrio de fuerzas y el equilibrio de fuerzas de Irán, y tenía como meta última probable los programas nucleares de Irán. Irán, como sabemos, tiene mucho petróleo. Probablemente es uno de los 3 primeros productores de petróleo, pero también es el segundo país con más reservas de gas natural en el mundo, después de Rusia y poco antes de Qatar, que es un país minúsculo, ¿verdad? Pero Irán ha utilizado la riqueza petrolera para, los recursos petroleros los ha exportado, naturalmente, pero también los ha utilizado para su propia industria. No traigo ahora conmigo las cifras, pero Irán es un país relativamente industrializado y consume bastante del petróleo, no sé si les recuerda a otro país, para su consumo doméstico. Entonces, el argumento, al menos, digamos, de dientes para afuera, para justificar el desarrollo de la tecnología nuclear, es que Irán necesita satisfacer sus requerimientos energéticos con una fuente alternativa que no sea el petróleo, para poder utilizar ese petróleo para exportar y conseguir divisas. Entonces, desarrollar pues el potencial nuclear con fines pacíficos. Ahora, la pregunta es, ¿querrá Irán realmente limitar su adquisición de potencial nuclear a fines armamentistas?
Yo creo que la duda está muy justificada por el cuadro que hemos visto de la situación en la que se encuentra Irán desde el punto de vista estratégico. Ya el doctor Jodara nos explicaba con mucha claridad que ha habido toda una competencia y un esfuerzo por parte de Israel, que como él ya nos explicó, tiene preocupaciones muy obvias ante esta posibilidad, y por parte de Estados Unidos, para tratar de detener el avance de Irán en la construcción de un potencial nuclear bélico. Y esto ha incluido la utilización de virus cibernéticos que se han diseminado de una manera bastante sutil, pero es muy eficaz en las computadoras que sirven en Irán para el enriquecimiento de uranio, también el asesinato de científicos que nadie ha reivindicado naturalmente, pero que Irán adjudica a Israel y a Estados Unidos, aparte de otras cosas. También Irán ha querido responder a esto por varios medios, pero ha intentado, uno de esos medios ha sido algunas acciones que claramente también se pueden calificar como terroristas, como poner bombas en embajadas israelíes en diferentes países. Creo que la situación es peligrosa, pero no creo que nadie sea suicida, ni los iraníes, y por supuesto no lo son ni Estados Unidos ni Israel, y no creo que se vaya a llegar, como creo que coincidimos, el doctor Jodara y yo, no creo que se vaya a llegar a este extremo por las implicaciones que tendría. Muchas gracias. Existe la aspiración del control occidental sobre la zona, algo que comparto, pero en probabilidades es nula la posibilidad. Sin embargo, me gustaría que hiciera énfasis en el aspecto y el apoyo ruso-China. Buenas noches, muchas gracias. Mi pregunta es más al doctor Jodara sobre la situación actual en Israel. Al parecer, esta semana se acordó que se va a disolver la Knesset, que es el parlamento y por lo tanto el gobierno en Israel. El de Rusia y China, como les decía, es un papel mitigado. O sea, ellos no quieren ponerse el alacrán en la cabeza, como decía el profesor. Eso es obvio, ¿verdad? Creo que tienen razón. En ese sentido, tampoco les conviene un debilitamiento absoluto de Irán o la desaparición de Irán como un jugador independiente. Que, bueno, ahí entraría un poco con la pregunta anterior. Yo creo que Israel es un país, bueno, el doctor va a explicar con mucho mayor conocimiento al respecto, pero Israel es un país independiente, que tiene alianzas y que tiene acuerdos, eso es obvio, ¿verdad? Pero es un país independiente. E Irán también es un país independiente que tiene alianzas y tiene acuerdos, nada más que es mucho más débil económicamente. Sin embargo, en toda esta estrategia para contrarrestar a Irán, Arabia Saudita tiene y seguirá teniendo un papel fundamental. Ahora, en cuanto a armas y en cuanto a capacidad bélica, aunque tiene un gasto militar muy elevado, su capacidad de manejo del equipo militar que tiene, como explicaba el doctor Jodara en otro algo que es muy cierto, que los saudíes no tienen la capacidad, no tienen el personal para volar los aviones ultra sofisticados que le compran a Estados Unidos. En primer lugar, la pregunta acerca de las elecciones. Las elecciones que se han fijado en Israel no tienen una fecha sagrada. En cualquier momento es posible cambiarlas, conforme a circunstancias internas o internacionales. Les voy a agregar que fijar las elecciones en Israel por parte de Netanyahu, que tiene las mejores posibilidades de ser reelecto, puede ser un truco más de Israel para confundir a los iraníes y pensar en términos de quien hizo la pregunta, es decir, ¿cómo es posible que en un periodo electoral
Israel se permita un ataque de esas dimensiones. No, se lo puede permitir. Simplemente forma parte de una estratagema táctica que Israel puede hacer en cualquier momento. De manera que no hay vínculo entre una cosa y la otra. En segundo lugar, con respecto a lo que usted mencionó, tenemos que decir que la fábula no es bíblica, es de Esopo, y que ni Israel ni Irán son países títeres, y aparentemente la intención fue títeres de Washington, de Estados Unidos, etc. De ninguna manera. Israel, a pesar de que recibe ayuda norteamericana, también Egipto, debido a los tratados de Campo David, recibe $3.000 billones anuales. Sin embargo, Israel se ha negado a formar parte de la NATO hasta el día de hoy. Israel recibe suministro de armas, no solamente de Estados Unidos, aviones, sino submarinos por parte de Alemania. Recibe información por parte de Rusia. Las relaciones con Rusia son muy cercanas. El ruso es el segundo idioma de Israel en este momento, debido a la migración de 1.200.000 personas que han llegado en los últimos 30 años a Israel, que es un hecho que muy pocas personas perciben, conocen o identifican. De manera que no se trata de un país títere. Si yo consulto a algunas personas inteligentes, y dije algunas personas inteligentes en la Cancillería israelí, porque hay muchos idiotas, pero algunas personas inteligentes en la Cancillería israelí, ellos están absolutamente convencidos que los Estados Unidos es una potencia declinante, y el resultado, la conclusión que sacan de ello es que Israel debe desarrollar, intensificar relaciones, no solamente con Washington, sino con China. Las relaciones son muy estrechas, hay intercambio de armamento y tecnología entre China e Israel. Con la India hay un emporio tecnológico sumamente sofisticado y adelantado. Es decir, que Israel está hoy diversificando las relaciones y está muy lejos, pero muy lejos de ser un país súbdito, títere o manejado por los Estados Unidos. Desde su mismo origen, debo decirles, desde 1948, Estados Unidos no tuvo ninguna ayuda. Si fuera por Estados Unidos, Israel no existiría hoy. Los rusos, y particularmente Stalin, ayudaron a la creación del Estado de Israel. Durante la guerra de la independencia en el año 48 fue con armas rusas, no con armas norteamericanas. Y esa independencia, autonomía de Israel se sigue manteniendo hasta el día de hoy con un juego que es un juego de realpolitik, que es un juego, de mi modo de ver, muy sofisticado, muy astuto, que obedece a una lógica que tal vez no es la lógica nuestra, de nuestros romances o contactos, etc., pero es una lógica maquiavélica, que es la lógica maquiavélica que debe dominar a todos los estados. Y en este contexto debo decir algo que no mencioné. Existe un lobby judío en Washington y debo lamentar que no exista un lobby mexicano en los Estados Unidos, porque la existencia de un lobby, de un grupo de presión, es absolutamente legítima en los Estados Unidos, contrariamente a México, y el hecho de que no existe en el Congreso norteamericano es, a mi modo de ver, una señal o de irresponsabilidad o de pereza cerebral.